1905, la primera revolución. El 22 de enero, en Petrogrado, cientos de miles de personas marchan para entregar al zar una petición de mejoras laborales. Es una marcha obrera y campesina que no responde a consignas políticas, pero son salvajemente reprimidos por las tropas del zar, en una jornada que pasa a ser conocida como Domingo Sangriento. En respuesta, se producen huelgas masivas en Petrogrado. Y en el campo, los trabajadores saquean, cazan, talan bosques y ocupan tierras. Y en junio, la tripulación del acorazado Potenkin, anclado en el puerto de Odessa, se subleva contra sus oficiales. Las insurrecciones son firmemente reprimidas y llega un tiempo de paz. 1905 conduce a Rusia a un cambio político sin antecedentes y Nicolás II crea una asamblea consultiva, la Duma Estatal. La Duma resulta en un organismo elegido por la burguesía y con sus facultades cercenadas por el mismo zar. Pero al mismo tiempo, 1905 provoca el surgimiento del primer soviet. Soviet, consejo o junta, forma de organización y combate de la clase obrera y los revolucionarios rusos. Es el germen del futuro comunismo. El 12 de mayo de 1905 estalla en Ivanovo-Voznesensk una huelga de obreros textiles. Al día siguiente se organiza una asamblea de huelguistas a la cual asisten 30.000 obreros. Los obreros eligen un consejo o soviet de 110 delegados para negociar con los patronos y las autoridades. Son tal vez los primeros verdaderos representantes del pueblo. Los soviets se propagan a las ciudades y el campo. En Moscú y Siberia se convocan los primeros soviets de soldados y en poco tiempo el soviet de Petrogrado representa a no menos de 250.000 obreros de distintos sindicatos y presenta a la Duma local una serie de reivindicaciones. La burguesía de la Duma le teme al pueblo politizado. El 26 de noviembre es detenido el presidente del soviet de Petrogrado y lo reemplaza Lev Davidovich Bronstein, conocido como León Trotsky. Nombre: Lev Davidovich Bronstein. Lugar y fecha de nacimiento: Yanovka. Imperio ruso, 26 de octubre de 1879. Origen social: terrateniente de clase media. Oficio: político. Datos destacados: Trotsky es el nombre de uno de sus carceleros de Siberia. Bueno, ahí empiezan las organizaciones entonces de trabajadores, Irina. Así es, sí, me parece que está muy interesante el relato que hace el documental porque demuestra cómo la Revolución Rusa fue realmente una revolución de las masas, más allá que las masas obreras eran minoría en relación a los campesinos y los soviets era fundamentalmente la organización de los obreros más conscientes, pero que representaban a la gran masa de obreros que con las experiencias que habían hecho de todas las huelgas anteriores y sobre todo con esa gran movilización que fue en 1905, que termina con una durísima represión por parte del zar, pero que tiene que ceder después con la creación de la Duma, sí, que como bien se dice ahí también era realmente la representación de los sectores de la burguesía, no estaban los obreros en la Duma, pero enseguida se conforma este otro organismo que luego en 1917 va a ser la base de lo que después, desde febrero hasta octubre, va a terminar siendo el organismo que organiza a los obreros rusos, con la conducción obviamente del partido bolchevique, de la facción bolchevique, y que va a concluir en la toma del poder, la toma del Palacio de Invierno. Por eso desde febrero de 1917 hasta octubre, la consigna era todo el poder a los soviets, por lo que recién decía el compañero, que esa revolución era de tipo democrático, pero que no tenía ningún interés en cambiar las condiciones sociales ni producir cambios como los que después vinieron después de octubre, con lo que yo hablaba antes, en la reforma agraria y toda la propiedad estatal de los medios de producción, y grandes modificaciones también en la vida de los rusos, que después pasaron a llamarse soviéticos, porque eran justamente el nombre de la República, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, viene de la palabra soviet, con las grandes conquistas, no solamente de los obreros, sino de las obreras. En un momento, en este año sobre todo, pero en los últimos años, en que el tema de las mujeres y el reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país y en Latinoamérica está tan en ebullición, me parece muy bueno que veamos que hace 101 años
las mujeres rusas, no casualmente, no por casualidad, sino porque se lo habían ganado con su participación y su lucha, obtuvieron muchos derechos, entre ellos el aborto, por el cual nosotros todavía hoy estamos luchando. Mirá, qué buen dato, ¿no? Y todos estos sucesos no exentos de violencia, ¿no es cierto, Carlos? Sí. También porque acá corrió mucha sangre. Claro. Pero lo que es interesante remarcar es ver que hay dos formas de representación, lo que se llama democracia. Dos formas. Sí. Me parece que justamente la Duma es la idea que tiene la burguesía de darse una organización política y social, que es la forma de representación democrática representativa, digamos, a través de representantes que cumplen un plazo de mandato. Y me parece que la clase obrera se da formas de democracia de otro tipo, porque el soviet no es algo nuevo en la historia, va surgiendo cuando justamente la clase obrera aparece en la misma, digamos, es activa. El antecedente fue la Comuna de París de 1871, que fue el primer gobierno obrero, y tiene las mismas características. Son democracias asamblearias donde hay mandatados, es decir, delegados que deciden en ese organismo, no pueden hacer lo que quieran porque tienen un mandato y son revocables. Entonces, cada vez que la clase obrera espontáneamente se da una forma de organización política, tiene esas características. Eso es muy interesante remarcarlo. Y después la Duma, bueno, justamente, son los intentos que, y eso se fueron repitiendo durante el siglo XIX y que comenzó con la Revolución Francesa, son los intentos que la burguesía y la aristocracia intentan para darse un compromiso para una salida a una crisis orgánica política. Porque lo veían venir, digamos. Claro, pero lo que pasa es que la mayoría de las veces la aristocracia, digamos, el tango se baila de a dos, y para el compromiso se necesita eso, y la mayoría de las veces la burguesía no logra o la aristocracia no quiere ese compromiso. Solo una vez se pudo dar, y su antecedente es muy lejano, que es la gloriosa revolución en Inglaterra. Por eso Inglaterra tiene ese sistema de monarquía parlamentaria. Pero después, durante la Revolución Francesa, justamente la aristocracia no quiso ir a ese compromiso que le ofrecía la burguesía y apela a las clases plebeyas, los sans-culottes de ese momento. Lo que ocurre es que justamente cuando hay un desarrollo de la clase obrera, la burguesía ya le teme más a la clase obrera que a los terratenientes, porque justamente la clase obrera lo que propone justamente es la propiedad privada, la pone en cuestión. Claro. Entonces justamente esas formas de compromiso salen mal, porque al poco tiempo, en un término muy corto, la Duma le fueron cercenando, digamos, todas las funciones que podía llegar a tener. Además, no tenía ni siquiera la capacidad de dictar un presupuesto. Entonces cualquier diputado que podía decir algo, rápidamente venía la Ojrana, que era la policía secreta zarista, lo aprendía y lo deportaban a Siberia. Así nomás. Y eso le pasó a los mismos diputados que del Partido Socialdemócrata, que fueron electos y que ellos iban utilizando, por supuesto, la Duma no tenía ninguna expectativa en ella, pero utilizaban la Duma como tribuna política. Y también eran llevados rápidamente a Siberia, digamos. Rápidamente le fueron cercenando cualquier prerrogativa que podía tener ese organismo. Digamos, esas son las cosas que también van llevando justamente a esa situación de crisis en el cual la autocracia zarista, por sus mismas características y sus mismos rasgos, no podía tener una salida como tuvo la monarquía británica. Ni tampoco la salida que tuvo la burguesía francesa, digamos, porque justamente marca ese atraso que va a caracterizar a Rusia. Recordemos que en esos dos islotes que eran obreros, justamente había una clase obrera que tenía un tipo de sanciones que era típico del campesinado. Es decir, el derecho a azotar a un trabajador porque no cumplía los ritmos de producción que las grandes empresas metalúrgicas en ese momento requerían. Se combinaba la gestión de la explotación moderna con la gestión humana feudal. Casi esclavismo. Claro. No, el esclavismo es otra cosa, es una situación de servidumbre. Claro. O sea, esta clase obrera que es moderna, joven, está situada a
situaciones de explotación embrionarias y mestizas, mezcladas, digamos. La gestión moderna de la mano de obra, pero con un sistema de castigo que tiene que ver justamente con toda la tara y toda la carga que viene teniendo el Imperio ruso desde siglos. Bien, y después también enfrentarse a una guerra donde el zar ahí se las vio negras, ¿no? Tener que sacar toda su población a pelear y quedarse con el país prácticamente sin mano de obra en ese sentido. Sí, sobre todo campesino, digamos, con lo que significa un país con malos sistemas de transportes, lo que significa para las ciudades que el campesinado no produzca. Además, un sistema de producción totalmente primitivo, digamos, se araba con los instrumentos de madera, es decir, típicos de la feudal. Había un historiador que fue el líder del partido burgués por antonomasia ruso, que era el partido cadete, que se llamaba Pavel Miliukov. Y Pavel Miliukov decía, la formación social rusa tiene el siguiente problema, es que es como una torta de 5 pisos. En su base está el campesinado que ara con elementos de madera, y en la cúspide está lo más refinado del capital financiero. Dice. Y el problema es que no hay una ligación coherente entre estas distintas capas. Ese es el problema que tenía Rusia y ese es el problema que va a tener el Estado revolucionario a partir de 1917. Porque una cuestión son las expectativas que se le ponen a esa revolución, tanto del campesinado como de la misma clase obrera, con la realidad con la que la nueva clase dirigente se va a topar. Nos vamos al año 14, con la aparición ya de Trotsky tomando gran protagonismo. Vamos a conocer qué pasaba. Trotsky es un intelectual marxista que, a pesar de haber mantenido algunas diferencias con Lenin, colabora con él. ...1914, la Gran Guerra. En 1914... estalla la Primera Guerra Mundial y el Imperio ruso está comprometido. Nicolás II moviliza 14 millones de rusos y debilita la estructura productiva del país. Hay demasiadas bajas del ejército y se intensifica el hambre por la economía de guerra. ...1917... el poder del pueblo. El 23 de febrero, una manifestación en Petrogrado pide paz y pan. El 24, se suman manifestantes de los suburbios que cruzan por el congelado río Neva para evitar los puentes vigilados. El 25, estalla una huelga general que se extiende a otras ciudades. Y el 26, se amotinan varios cuarteles porque los soldados se niegan a abatir a los huelguistas. Los mencheviques mueven sus piezas y agitan a los manifestantes. El 27 de febrero se constituye un gobierno provisional que, por presión de los mencheviques del Soviet de Petrogrado, queda días después en manos de Kerensky. Nicolás II, que está en la guerra al frente del ejército, queda sin apoyo y abdica. Caen 300 años de dinastía. Kerensky intenta consolidar una transitoria democracia burguesa con el apoyo de los mencheviques. Ahí está lo que decimos hace un rato, la transición con el zar en la guerra. Y bueno, un país casi sumido en un caos, ¿no? Sí, y es interesante lo que yo decía antes, ¿no? Destacar que, si bien es así como dice el documental, en realidad el puntapié lo dan las obreras, porque ya en aquel momento se conmemoraba el 8 de marzo como el Día de la Mujer, a propuesta justamente de Clara Zetkin, una revolucionaria rusa, que es la que propone en una de las reuniones de la Internacional Socialista en el año 1912, después que se dio en 1908 todas las movilizaciones obreras en Estados Unidos, en particular en New York, con la quema de una fábrica donde mueren 130 obreras encerradas por la patronal y la policía, y justamente conmemorando el Día de la Mujer Trabajadora, que en el calendario de Rusia es, creo que 14 o 17 días antes, 14. Cae el 25. Calendario juliano. Claro, el calendario juliano, no el gregoriano, digamos, claro, que sería el nuestro. El 25 de febrero se realiza esta manifestación y también se producen todos estos hechos que da cuenta el documental y que realmente, como dice, es la etapa de la revolución democrática. Justamente es una de las diferencias que después se van a poner de manifiesto entre lo que sería el marxismo-leninismo y el trotskismo, en el sentido de si la revolución tiene que ser permanente y efectivamente socialista desde el principio, o si tiene que ser
democrática, nacional, con carácter popular, camino al socialismo, sobre todo en aquellos países, como en ese momento era Rusia, como bien lo señalaba acá el compañero, digamos, con características de dependencia. Entonces, me parece muy interesante destacar eso, pero que después, en función de que Lenin vuelve, también estaba exiliado en Finlandia, ¿no? En Finlandia. En Finlandia, vuelve... El tren en de el- Lenin. en En Suiza. Suiza y pasó por Finlandia. pasa por Claro. Finlandia. Y cuando regresa, que formula las famosas tesis, y que propone, digamos, digamos, la salida de esta transición a una revolución, pero no todavía. O sea, él pretende una preparación mejor, justamente a partir de la organización de los soviets, y va preparando con el Comité Central del Partido Obrero de la facción bolchevique, lo que será después, con este, digamos, golpe que se intenta dar en agosto, pero que finalmente se da el 25 de octubre o el 7 de noviembre en nuestro calendario, cuando los revolucionarios, digamos, derrocan a Kerensky y toman el Palacio de Invierno en Petrogrado. Le salió mal a Kerensky. A ver, en realidad Kerensky lo que intenta hacer, digamos, por empezar, él no comienza a cargo del gobierno provisional, sino que es un intento de salida que intenta dar sobre todo la burguesía. aristocracia, poniéndolo al príncipe Lvov. Digamos, el zar a quien primero le ofrece que se haga cargo del gobierno provisional es a su hermano. El hermano sabía que no era hermano una venía papa dura. más que caliente, Claro. tomar eso, y bueno, que se hace cargo del príncipe Lvov, que tenía características personales en las cuales dentro de todo era un progre, se diría ahora, pero era muy inocente, digamos, la palabra es otra, pero se caracteriza por su inocencia. Y a partir de la Cuarta Duma, los débiles partidos burgueses, sobre todo el partido cadete, o sea, constitucionalista liberal, pero el partido octobrista, por el manifiesto de octubre que había firmado el zar en 1905, intentan hacerse cargo de este gobierno, en el cual yo voy a discrepar con Irina en el sentido de, yo no creo que la revolución ha sido por etapas, primero de un carácter democrático en febrero y luego una revolución de carácter socialista en octubre, sino que, insisto, en el carácter dual, digamos, convivían estas dos maneras. Por un lado, democrático burgués en el campo, o una gran jacquerie, como se puede nombrar, y por otro lado, carácter socialista en las ciudades. ¿Por qué? Porque justamente con las huelgas de febrero, rápidamente surgen los soviets que habían protagonizado la revolución de 1905 y conviven conjuntamente con el gobierno provisional. ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, es esa situación de doble poder en la cual lo que se disputa justamente es el poder físico, digamos, el monopolio de la violencia. ¿Cuál es el primer documento que se estudia sobre la Revolución Rusa a partir de febrero del 17? La famosa Orden número 1 del Soviet de Petrogrado, en el cual a esa guarnición de Petrogrado se le dice no se toma el arma, no se dispara un tiro, por más que el gobierno provisional lo ordene si no está refrendado por el Soviet. Es decir, comienza una discusión a ver quién detenta el poder en ese momento. Y justamente la discusión que hay dentro del mismo facción bolchevique es, bueno, ¿qué se hace entre esta situación? Porque los soviets eligen delegados y la mayoría de los delegados son eseristas, es decir, socialistas revolucionarios, o mencheviques que tenían cierta influencia en los principales sindicatos. Ajá. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace una revolución si nosotros en el principal organismo revolucionario que hay somos una minoría? Y justamente lo interesante es ir viendo cómo una determinada dirigencia le da estabilidad, digamos, a su programa, pero a la vez va leyendo cuál es la coyuntura que va guiando justamente a las masas, ya sea la clase obrera en la ciudad o el campesinado en el campo. Porque justamente, si hay algo que no caracterizó a los bolcheviques entre febrero y octubre, fue la unanimidad en sus decisiones, sino que siempre Lenin, por ejemplo, estuvo en minoría con Stalin, con Kamenev, con Zinoviev.
Y es muy interesante, digamos, leer justamente esos debates, porque tampoco Lenin va a tener una misma postura desde el exilio, cuando él decía hay que ir por una dictadura democrática de los obreros y campesinos. No va a pasar lo mismo cuando dé a conocer sus tesis de abril. Es más, él da a conocer sus tesis de abril cuando viene del exilio y Kamenev al otro día, en el diario Pravda, saca lo que dice Lenin es inadmisible. No se puede darle el poder a los soviets. No es que no se llamen. Había diferencias en las maneras justamente de percibir cuál es la situación política del momento. Bueno, vamos a ver cómo impactó esto en su nueva organización, cómo llegaba entonces finalmente en el tren, famoso tren de Lenin, desde el exilio hacia la Rusia, que ya estaba en ciernes de una gran modificación estructural con esto de la revolución. ¿Qué hizo Lenin? ¿Qué fue lo primero que hizo Lenin? Después de la pausa.